Es un placer enorme poder estar juntos otra semana más. Una semana no como cualquier otra, sino estamos esperando uno de los eventos más importantes que van a pasar este año. Pero bueno, ya te iremos desvelando un poquito de lo que vamos a hablar, pero primero te quiero presentar quién está con nosotros. Porque tú puedes estar en el metro, puedes estar limpiando tu casa, puedes estar cocinando, estudiando, en la biblioteca, donde tú estés. Pero lo importante es que no estás solo, que estás con nosotros y que te vamos a presentar un antídoto que seguro que te va a encantar. Así que la primera invitada que tenemos, que ya no es invitada, es de la casa y sobre todo pues forma parte del equipo Antídoto, es Sayay. ¿Qué tal, Sayay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muy contenta de estar aquí otra vez. Creo que ya es la segunda vez, ¿no?, que vengo. Y bueno, pues no sé, me siento como más aún dentro de Antídoto, así que muy contenta, la verdad. Y ojalá sean muchas veces más las que estés. Porque sí, ojalá. Como sabes, Sayay vive lejos de aquí y siempre que tiene una oportunidad le decimos, Sayay, tienes que grabar con nosotros porque seguro que a las personas que siguen Antídoto le encantaría verte. Pero también hay otra persona súper importante que viene a presentarnos un tema muy bueno. Ella es psicóloga. Ella ha trabajado pues, sobre el tema que nos va a hablar, tiene experiencia sobre esto y sobre todo pues una persona que ha trabajado con muchos jóvenes, con adolescentes y demás. Ella es Clara Nicolae. ¿Qué tal, Clara? Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, es un placer para nosotros estar aquí. Y bueno, Sayay, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como sabéis ya, Antídoto siempre busca defender todos los movimientos sociales que están en pro de los derechos de los derechos humanos, de la igualdad y todos estos movimientos, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto que se habla mucho últimamente, pues es el tema del feminismo. Así que hemos pensado que mejor, que estamos cerquita ya de marzo, ¿no? Pues que hablar de eso. Por supuesto, porque este tema es importante, ¿no? La verdad que muchos de los problemas que surgen alrededor del feminismo, yo creo que es por desinformación, ya que a muchos no les queda muy clara la terminología, qué es feminismo, qué deja de ser feminismo y sobre todo cuál es el objetivo de esta lucha feminista, ¿no? Pero hoy les queremos agregar un matiz más, ¿no? No solamente queremos hablar de feminismo, sino queremos agregar el matiz del feminismo en la Biblia, de Dios es patriarcal, el Dios es machista. Dios, ¿cómo se sitúa en este tema? Pero por eso es que queremos preguntarle a Clara la primera pregunta. Clara, ¿tú crees que este tema es complicado ahora mismo? A ver, depende para quién y en qué contexto es un tema complicado. Yo creo que no es un tema complicado, es un tema que simplemente ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ha venido con mucha más fuerza, a raíz de muchos acontecimientos que han pasado, entonces hay mucha gente que le ha pillado desprevenida. Es un tema que si no estás informado, es verdad que te puede chocar y puedes tener una reacción contraria, porque el feminismo habla de desestabilizar las bases de nuestra sociedad, de nuestra forma de relacionarnos. Entonces, cuando se desestabilizan las bases de cómo yo me comporto o cómo yo tengo estructurado el mundo, pues es normal que pueda haber una reacción de decir, hey, ¿qué está pasando? No, esto no me cuadra o no lo entiendo. Muy bien, y por eso mismo queremos definir lo que es feminismo, ¿no? Porque tú dices, oye, vamos a estructurar, hablamos de mucha terminología que para muchos será extraño. Sayay, ¿qué te parece si nos defines feminismo? Muy bien, si nos importa lo voy a leer porque es del diccionario, así que no me lo sé de memoria, ¿vale? Pero bueno, la RAE nos define el feminismo como el principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Y de otra forma también lo define como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Pues bastante interesante, pero también nos deja como muchas dudas, ¿no? Y no sé, Clara, este término genera mucha confusión, ¿no? Porque el concepto feminismo, los detractores de este movimiento finalmente dicen, oye, ¿por qué tenemos que utilizar el término feminismo y por qué no utilizamos simplemente igualdad? Si queremos la igualdad, ¿por qué no utilizamos simplemente el término igualdad y por qué es necesario utilizar el término feminismo? Mira, como he dicho antes, el feminismo viene a romper una estructura que tenemos en nuestra sociedad de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, el feminismo no es una palabra, no es simplemente una definición. El feminismo es un movimiento social y político sobre todo. Entonces, el feminismo es un movimiento, no es una palabra, no es una terminología simplemente. Y el feminismo busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Parte desde la desigualdad de que la mujer siempre ha estado por debajo del hombre y que lo que conocemos en nuestro mundo está hecho a la medida del hombre, con la regla del hombre, ¿vale? Entonces, el feminismo no va a dejar de llamarse feminismo porque hay quienes les molesta la palabra, porque si la palabra te molesta,
será porque en sí el movimiento te molesta y lo que persigue el movimiento también te está molestando. Porque si nos informamos un poco de qué significa el feminismo, qué es lo que ha luchado el feminismo, cuál es la historia del feminismo, cuáles han sido sus logros y por qué vivimos lo que vivimos hoy en día, es un poco tonto el hecho de decir, no, es que no quiero que se llame feminismo. ¿Por qué no quieres que se llame feminismo? Es que a lo mejor tienes un problema con lo que significa en sí el feminismo, ¿no? Entonces, el feminismo es un movimiento social y político, no es una palabra. Entonces, no tiene sentido cambiar la palabra por igualdad. Sí, es lo mismo. Perdón, es lo mismo que si, por ejemplo, le llamáramos al movimiento antisegregacionista, que fue el momento de Martin Luther King, y le dijéramos, no, Martin Luther King, no le llames movimiento antisegregacionista, llámale igualdad entre hombres y blancos. Oye, no, se llama movimiento antisegregacionista porque tiene un objetivo muy claro que es quitar la segregación que existe entre el hombre blanco y el hombre negro, ¿no? Entonces, Sí. es un poco a veces confuso, pero no es confuso. Yo creo que la persona que dice, oye, feminismo no, claro, porque en realidad te molesta mucho que la mujer tome O la no lo delantera en algo. entiendes, lo que dicen ni machista ni feminista, o estoy en un punto medio. A ver, es que el machismo y el feminismo no tienen nada que ver, quiero decir, son totalmente lo contrario. El machismo ha sido la inferiorización de la mujer y el feminismo busca la igualdad, o sea, es que no es un extremo u otro. No hay un punto medio. El punto medio a lo mejor sería el feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que es desinformación. Es que a muchos les ha pillado muy de repente y como les ha pillado de repente, han reaccionado de esta forma que no acabo de entender muy bien. También pienso que este movimiento también ha llegado y ha empezado a señalar ciertos comportamientos que los teníamos supernaturalizados y que mucha gente se beneficiaba de eso, y ahora hay un movimiento que te señala con el dedo y eso molesta. Molesta que de lo que antes me reía o lo que antes hacía y era normal, ostras, ahora es que hay un movimiento que me dice no, por ahí no, así ya no más. Por eso me gustaría preguntarles algo a las dos, ¿no? Porque finalmente es bueno que las mujeres hablen de estos temas y sobre todo que lo expresen a viva voz para que justamente nos señalen a nosotros y nos evidencien como un espejo, ¿no? ¿Creen que ese tema afecta? O sea, ¿realmente afecta el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿Es un tema que nos afecta a todos o solamente afecta a la mujer? ¿Ustedes se han visto afectadas por esto? Bueno, no sé, Clara supongo que también, pero yo sí que me he sentido afectada, pero no nada grave, pero sí que he notado pues que a lo mejor de pequeña lo típico que tú tienes que tener ya ciertos gustos o te tiene que gustar el color rosa, ¿no? Cosas así típicas o profesiones que ¿por qué no eres tal o cual? Pues no, yo quiero ser científica, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estudio ciencias y sí que he notado que en mi clase siempre hemos sido súper pocas chicas. En el bachillerato tecnológico, por ejemplo, éramos 6 o así, ¿sabes? Y el resto eran chicos y éramos como 30 en la clase. Entonces dices tú, ¿qué ha pasado para que las chicas, no sé, no se identifiquen tanto con esta rama, ¿no? O en la carrera. En la carrera luego, por ejemplo, también. Pero bueno, no sé. Creo que sí que es algo que se está rompiendo cada vez más, ¿no? Esa especie de tendencia que hemos generado y bueno, estoy contenta por esa parte. Y es que creo que hay muchas cosas, por ejemplo, que antes no identificaba como machistas o como que estaba dentro de este sistema, ¿no? Y en el momento que empiezas a... Hay una metáfora que se utiliza en el feminismo, ¿no? Que son las gafas violetas, que son las gafas en las que empiezas a ver las cosas de otro modo. Es en ese momento cuando yo me he empezado a dar cuenta de un montón de cosas que yo hacía que eran machistas o que se hacían hacia mí que eran machistas y que no identificaba como tal porque era la norma, era la regla por la que se medía todo. Por eso digo, el feminismo es que viene a romper una estructura. Entonces, romper la estructura y cambiar totalmente una conducta es muy complicado. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor que no os parece tan grave, pero si lo pensamos es que lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, la regla en la que nos medimos las chicas las unas a las otras, ¿vale? Yo me he visto muchas veces en posiciones de juzgar como juzgaría un hombre a una chica, ¿no? De decir, ¿por qué va vestida así? O ¿por qué se deja el pelo así? O decirles a mis propias amigas, sería mejor que hicieras esto o te depilaras lo otro, porque he escuchado que a los chicos no les gusta eso. Y ahora mirar para atrás y decir, qué tonta y qué rabia me da haber sido yo la impulsora de esos comportamientos. Y esto es algo pequeño. Sí, claro. Luego hay muchas cosas, ¿no?
vayamos a lo que has dicho tú de pequeña, ¿no? Vamos a una juguetería, una tienda de juguetes y vamos a ver claramente cómo están los juguetes divididos y seguimos mandando a las niñas el mensaje de tú eres cuidadora, tú eres protectora, lo tuyo son los niños, y a los chicos ¿qué mensaje les damos? Lo tuyo son los coches, la construcción, mantener la casa, claro, muchas veces también. el ingenio o si no la violencia, porque ¿por qué las pistolas son para los chicos, las espadas son para los chicos, no los juegos de lucha son para los chicos? Entonces, claramente estamos mandando un mensaje. Lo vuestro es, ¿no? El ingenio, la agresividad, ¿no? Y para vosotras es la delicadeza, el cuidado de los niños, el cuidado de las casas. Ver juguetes con una fregona y con una escoba o unas cocinitas que sí, que son muy divertidos porque de pequeño juegas con lo que sea y todo te divierte. Pero estás mandando un claro mensaje. Entonces, eso pasa hoy. No es algo que sea del pasado. Y quiero remarcar esto porque me parece importante. Estas son las cosas menos dañinas directamente, pero yo a día de hoy sigo volviendo a casa sola con miedo. Eso ya no son cosas pequeñas. O sigo teniendo que tener que decir que no a ciertas personas, a ciertos hombres, ¿no? Y que se molesten por eso. Porque según ellos les has mandado otra señal que no es la que ellos han interpretado correctamente. ¿Me explico? O sea, que no es que sea solo en un ámbito, es que es en todos los ámbitos. Hace poco fui a una entrevista, ¿vale? En la que me decían que hay una empresa donde puedes poner voces a los videojuegos, ¿vale? Entonces me decían que yo podría llegar a hacer eso porque tenía una buena voz, no sé qué. Entonces me dijo, ¿tú has visto algún videojuego, ¿no? que tiene voz de fondo? Seguro que habrás visto a tu chico jugando al FIFA alguna vez, como hay una voz por ahí que habla. Y entonces yo pensé, es un comentario inocente, la persona lo manda de forma inocente, pero habrás visto a tu chico jugando al FIFA, ¿sabes? Ya das por hecho que yo no lo hago, que él juega al FIFA, ¿no? Que tú estás limpiando. No eso, pero damos por hecho cosas. Sí, sí. Y si nos ponemos a pensar, es en todas las esferas de nuestra vida, Sí. que no es solo en una cosa. Yo creo que una esfera muy importante, de hecho, es el tema de la publicidad, porque es que la publicidad, desde mi punto de vista, está totalmente enfocada a los hombres. O sea, tú puedes ver una tía desnuda, bueno, desnuda no, ¿vale? Vamos a decir semidesnuda en ropa interior, pero vamos, todos sabemos lo que hay debajo, ¿no? Para un perfume de un tío o para un reloj o yo qué sé, ya lo usan para todo, ¿no? Sí. Pero bueno. Y es la típica imagen, ¿no? De hombre poderoso, fuerte, sí, y tal. Y ella es la exhibición. Ella es la que va detrás de él. Sí, es la que está en segundo plano y está más para hacer bonito lo que está pasando, pero en la publicidad, en las canciones. Miremos los videoclips que vemos de chicos y de chicas. Está claramente definida cuál es nuestro papel y cuál es su papel. En las películas, hasta las más modernas, siguen mandando claros mensajes de cuál es el papel del hombre. Leía esta mañana un artículo donde decía que Mario Casas había hecho mucho mal al feminismo, ¿no? En los papeles que había interpretado, donde claramente mandaba los mensajes de cómo tenía que ser el buen hombre, ¿no? En 3 metros sobre el cielo, así el malote, el chulito, el que es un maleducado, pero que atrae por eso. En Palmeras en la nieve, donde muestra esta hombría de protección, ¿no? Entonces, lo seguimos viendo en las películas, en las canciones, en los videoclips, en la publicidad, muchísimo. Entonces, es muy difícil identificarlo si realmente no nos ponemos a pensar por qué la mujer está actuando de esa forma en esa publicidad. Claro, porque ya lo hemos normalizado y lo hemos interiorizado. Sí. Bueno, pues hablando sobre estadísticas, ¿tú ves que esa desigualdad entre el hombre y la mujer es una realidad que se refleje en las estadísticas? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, mira, ayer estuve mirando estadísticas porque estaba segura de que me ibais a preguntar esto, porque además esto es lo que a todo el mundo parece que necesitan las estadísticas para ver si es verdad o no es verdad. Estadísticas hay para parar un tren. O sea, si la gente que nos está escuchando o nos está viendo quiere investigar más, que lo haga, que mire en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, que mire en la ONU, que mire un montón de páginas que hacen un montón de estudios cada año sobre eso. Yo voy a decir algunas que tengo aquí apuntadas simplemente para dar un poquito unos datos. No me voy a meter en violencia de género y en
y en feminicidios, que eso ya sería para hacer otro ATV entero, ¿vale? Pero, por ejemplo, la brecha salarial, que sigue siendo una realidad en nuestro país, en España, recordar que España es uno de los países más seguros para la mujer del mundo y aún así en España seguimos teniendo desigualdades en todas las esferas. La mujer cobra 6.000 euros menos al año que el hombre, ¿vale? Por ejemplo, la tasa de desempleo sigue siendo más alta para la mujer, un 16,3% y un 12,9% en el hombre. Se hizo un estudio de las horas que el hombre y la mujer dedicaban a las tareas del hogar. Y la mujer dedica al día 4 horas y media, mientras el hombre 2 horas y media de media. Pero claro, estamos haciendo una estadística sobre los hombres que colaboran en casa, que eso también es otra minoría. Pero vemos que igual, aunque los hombres colaboren en casa, su media es mucho más pequeña que el de las mujeres. El año 2019, de la estadística de las mujeres y los hombres que pedían un trabajo a tiempo parcial, el 90% de ellos eran las mujeres las que pedían por cuidado de personas dependientes o menores. O sea, que las mujeres son las que más trabajan a tiempo parcial para poder cuidar de sus menores o de sus personas dependientes, sean padres, madres o personas con diversidad funcional que son dependientes. También las excedencias habían sido pedidas por el 90% de las mujeres para el cuidado de familiares dependientes, como he dicho antes. Luego lo podemos ver en los puestos de dirección, ¿no? En los puestos de dirección en Europa siguen siendo muy pocos. Lo tengo apuntado por aquí, no lo veo, pero creo que era el 27%. Sí, 27% en toda Europa son las mujeres directivas. Y luego, en el ámbito de la política, en la Unión Europea, en los puestos de eurodiputados, 36,1% son mujeres. Pero, perdón, me he equivocado. En la Unión Europea, los puestos de dirección, antes he dicho el 27% es en España, ¿vale? Los puestos de dirección en España son del 27% ocupados por mujeres. Pero en la Unión Europea, el 93% lo ocupan los hombres y el 7% las mujeres. Wow. O sea, en España más, porque somos un país mucho más avanzado en eso, pero si hacemos el recuento de toda Europa, son un 7% de las mujeres que están en puestos de dirección. Y estos, ya os digo, son los datos así que llaman mucho la atención siempre, la brecha salarial, sí, los de más la paridad, destacados. tal, claro. Leí hace poco que la ONU declaró en el año 2019 que las mujeres entre 15 y 44 años, la principal causa de muerte en el mundo es la violencia de género. O sea, es lo único que voy a decir sobre la violencia de género, pero las mujeres mueren más en el mundo por violencia de género que por accidente de coches, por cáncer, causas naturales. o por guerras, ¿no? Que suele ser por lo que más mueren los hombres. Esta mañana, Clara, estaba viendo una imagen, encontré una imagen donde hablaba de que en muchas ocasiones el hombre, o sea, ponía algo así como, no, tú no eres un machista, pero sí la mayoría. No, tal vez tú no matas, pero sí que muchas personas matan. Y muchas veces estamos como mucho a la labor de eso, ¿no? De estar en contra del movimiento feminista porque decimos, oye, tal vez el movimiento en realidad ya está peleando por privilegios, ¿no? Es como que ya llegamos a un momento donde ya casi nos acercamos a la igualdad y ya no se ve como que las mujeres persiguen derechos, el movimiento feminista, sino que persigue privilegios. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esto, ¿no? Porque a veces parece que el movimiento feminista pelea por caprichos, ¿no? Venga ya, hombre, ¿cómo que quieres ser directora? Si ya estás muy bien. ¿Sabes? Pero Entonces, es la falta de desinformación y lo que nos hemos acostumbrado a esta situación. Es que es una situación que llevamos viviendo desde el principio de los principios, ¿no? Entonces, cambiar toda esta estructura es difícil para hombres y para mujeres. Quiero decir, no es que estamos buscando privilegios. Es un privilegio que yo quiera no tener que estar cuidando siempre de las personas que tengo dependientes y querer seguir avanzando en una carrera. ¿Es un privilegio o es un derecho? ¿Es un derecho que yo, si tengo hijos, pueda darles de mamar tranquilamente el tiempo que yo crea sin tener que tener la presión de dejar un trabajo? ¿Es un privilegio o es un derecho? ¿Entiendes? Por ejemplo, tenemos ahora que hablamos de lactancia, ¿no? Tenemos, la ley dice que hay unas horas al día que tú puedes dar de mamar a tu bebé si está en periodo de lactancia. Pero claro, esto es muy difícil, porque eso quiere decir, uno, que tengas a alguien que lo está cuidando en casa, que te lo pueda traer al trabajo, dos, que la guardería a la que tú lo estás cuidando esté cerca de tu trabajo. O sea, no es algo que
que sea tan fácil. Luego, quien te lo está cuidando, ¿quién es? ¿Tu madre? ¿Tu niñera? ¿No? Sigue siendo una mujer. Que se hagan leyes y se hagan formas para que yo pueda dar de mamar a mi hijo y poder seguir trabajando, no es ningún privilegio, es un derecho. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que es desde el principio, ¿no? Y muchos de nuestros seguidores, muchos se identifican, muchos no, con el mundo cristiano, ¿no? Y con lo que tiene que ver con la Biblia. Entonces muchos dicen, no, pero es que desde el principio ya Dios estableció que el hombre tenía que estar por arriba de la mujer, ¿no? Este sonado texto de Génesis donde dice que el hombre te dominará, etcétera. Pero entonces, realmente la interpretación de este texto, y me gustaría agregarlo para las personas que nos están escuchando, no quiere decir que el Señor haya puesto sobre la mesa o establecido el patriarcado. Al contrario, lo que Él hace es profetizar lo que el pecado o lo que, por nuestros errores, lo que íbamos a llegar a ser, pero para decir, esto no es lo que yo quiero es lo anterior. Esto es lo que vosotros vais a crear, que vais a dominar, pero esta no era la intención era que trabajaran por la igualdad. Entonces, en realidad es una profecía por nuestros pecados y no tanto un mandato de Dios, ¿no? Y eso es muy importante aclararlo para que tú que nos estás escuchando realmente te des cuenta que es necesario el movimiento feminista. Es necesario, yo creo que es muy necesario y por lo que hemos escuchado, yo creo que es así. Entonces, ¿qué es lo que falta más para realmente transmitir a las personas que es necesario el movimiento? A ver, yo creo que, mira, me pasa una cosa curiosa que por una parte me da alegría, que es que hace 2 años, cuando yo hablaba de feminismo en diferentes ámbitos, había mucha gente que me saltaba la yugular, ¿no? Que eso no es verdad, que las mujeres viven plena igualdad, bla, bla, bla. Entonces, lo que propone el feminismo es algo tan lógico, que al principio cuesta porque es nuestra raíz, es nuestra forma de hacer las cosas, pero ahora veo esas personas que me saltaban a la yugular 2 años más tarde ser súper feministas. Entonces, por una parte digo, vale, en ese momento me saltaban a la yugular, pero ahora lo han entendido. Es de lógica que por ser mujer, por nacer mujer, no naces también sabiendo poner lavadoras y planchar. Es de lógica, pero sin embargo no ha sido de lógica hasta no hace mucho y sigue sin ser de lógica en la mayor parte del mundo. Es que aquí en España tratamos muchos temas de desigualdad, que los hay en todos los ámbitos, pero si sacamos un poquito la cabecita fuera de nuestra frontera, es que es para morirse. Es que las mujeres siguen siendo muy desprestigiadas en labores domésticas, en su integridad en general. Leía también, hay muchos países donde, por ejemplo, si te violan, ¿vale? Tu propia familia te mata porque eres un deshonor para la familia. O sea, tú has recibido una violación, pero es a ti a la que te mata tu propia familia porque eres una deshonra. En la India, las familias no quieren tener hijas porque las hijas suponen un dinero extra. Entonces, si yo tengo una hija, suficiente con que tengo una. Y si tengo más de una o más de 2, lo que voy a hacer es empezar a abandonar, empezar a dejarla que se muera de hambre, porque yo no quiero más hijas. Pero si tengo un hijo, voy a hacer una fiesta, ¿vale? Esto ya es el colmo cuando sacamos la cabeza de nuestra frontera. Pero es que dentro de nuestra frontera, dentro de nuestro espacio, hay muchísima desigualdad en todos los ámbitos. Entonces creo que las personas que aún siguen tirando piedras a este movimiento, uno, es por desinformación, porque no entienden que el feminismo beneficia tanto a hombres como a mujeres en todos los sentidos. Y 2, también creo que es lo que he dicho antes, que este movimiento señala con el dedo en la frente a la gente que hasta ahora ha hecho de esto un modo de vida. Entonces, lo que decías tú antes referido a la Biblia, me da mucha lástima que los cristianos sean siempre los que sean vistos como contrarios a todo eso, contrarios a los derechos humanos, porque es que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano fundamental. Entonces, me da mucha lástima porque es verdad que el cristianismo no ha ayudado para que eso sea así. De hecho, tenemos un montón de casos de abuso sexual y de violación y tal por parte de las iglesias, aquí concretamente hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto no encasilla a la Iglesia Católica en eso, pero sí nos hace un nombre y una fama bastante deplorables. Uh-huh. Claro, y si vamos al fondo de esto, o sea, si vamos a la Biblia, que es la base, ¿no? O debiera serlo, ¿qué nos cuenta la Biblia sobre el feminismo? O sea, ¿Dios es un Dios, como decíamos antes, es machista o al contrario busca la igualdad? Es que a lo mejor esto a alguien le suena muy fuerte, pero a alguien que aún no está muy entendido en el tema. Pero
Dios es claramente feminista, o sea, es que es imposible que Dios no sea feminista. Vamos a ir al principio, ¿no? El principio en la Biblia que nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer y no los creó uno por encima del otro, ni les dio a uno más y a otro menos. Es que los creó iguales y les dio todo para que pudiesen disfrutar y pudiesen ser felices. Luego viene todo lo demás, ¿no? Luego con el pecado y con la desobediencia viene todo lo demás, pero en un principio es que no tiene ninguna lógica pensar que fue el plan de Dios hacer una sirvienta para el hombre o hacer un trapo para el hombre, sino a alguien igual al hombre. O sea, se supone, no, en la Biblia dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo puede ser que yo crea que, ¿no? que a mí me hizo un poco inferior y a él pues lo puso como el dueño de todo? Luego vemos en la Biblia que hay muchas historias y muchos tipos de familias, ¿no? Con los que creo que Dios no estaba para nada de acuerdo y eran totalmente machistas. Pero Dios no podía hacer tampoco mucho más, o sea, estaba corrigiendo ya muchas cosas. Si Dios crea al hombre y a la mujer, ¿no? Iguales, a su semejanza, les da todo. No creo que luego historias como la de Abraham y la sirvienta de su mujer, ¿no? Fuese algo que Dios deseara, que es una historia bastante machista, si nos podemos a pensarla, lógicamente, ¿no? ¿Qué hace Abraham? Desobedece a Dios, porque Dios en ningún momento le dijo que cogiera a Agar y se acostara con ella para tener un hijo. Dios le dijo, espera la promesa de que tú vas a tener un hijo con tu esposa. ¿Cuál era la costumbre? Que si no tenías hijos con tu esposa, podías coger a su sirvienta, acostarte con ella y el hijo que te diera era como tuyo, ¿no? Y de tu mujer. Ahí hay implícita una violación o un abuso sexual, no lo sabemos porque nunca sabemos si a Agar le hacía mucha ilusión acostarse con este señor, ¿no? Pero es súper normal y es súper normal que ella se quede embarazada de un hijo suyo y de Sara y que se lo tenga que dar, porque es su sirvienta. ¿Dios le dijo eso? En ningún momento. Claro, pero de hecho, justamente con el caso de Abraham y Sarai, que se llama Sarai, el Señor, pues justamente cuando Dios se encuentra con ellos, les dice, oye, ¿sabes qué? No le llames más Sarai. Ya no le des Sarai, que en hebreo significa mi princesa. Ahora va a ser Sara. O sea, le está quitando la pertenencia justamente a Sara porque no quiere que sea pertenencia de nadie, porque no quiere darle la idea a Abraham de eso, ¿no? Y yo creo que Dios busca el restablecimiento de lo que fue al principio. Dios no busca que las cosas se desarrollen como se han desarrollado hasta ahora, sino busca que llegue un momento donde volvamos a la igualdad entre el hombre y la mujer, donde volvamos a la igualdad, donde todos seamos iguales y sobre todo que nos respetemos mutuamente, ¿no? Y muchos mensajes de la Biblia pueden parecer confusos, pero se dan bajo un contexto que el Señor tiene que adaptarse al contexto de ese momento, pero que también da otros textos bíblicos como que muy claros donde decir, oye, no existe ya diferencia ni entre hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo, no existe diferencia en nada, todos somos iguales. Y hay veces que esos textos los comemos y los que decidimos ignorar porque eso no nos conviene, ¿no? Y yo creo que es bastante importante ver eso, ¿no? Identificar a Dios que rompe con el patriarcado constantemente. Lo mismo lo hizo con José, cuando escoge al hermano pequeño en lugar de escoger al primogénito. Escoge también a David en lugar de escoger al primogénito. Todo el tiempo está dando mensajes de decir, no me gusta esto, me gustan las otras cosas. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿no? Jesús finalmente es un ejemplo para todos, ¿no? Mucha gente tal vez no les gusta tanto el Antiguo Testamento, son más del Nuevo Testamento y también queremos dar argumentos sobre esto, ¿no? Jesús es un ejemplo en cuanto a igualdad y como tú me dijiste, Jesús también es muy feminista en su manera de romper con la sociedad de ese momento, romper con los esquemas y pide los derechos a la mujer. ¿Qué puede hacer una chica para apoyar este movimiento en este momento, por ejemplo? Y los chicos, ¿qué pueden hacer para imitar a Jesús, para ser como él y romper esquemas? ¿Qué podríamos hacer en este momento una chica que en este momento tal vez es cristiana y no sabe cómo participar, no sabe cómo hacerlo? Y un chico también, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, yo creo que esto empieza por uno mismo. Empieza porque yo, lo que he dicho antes, ¿no? Me ponga esas gafas o me conciencia de alguna forma de por qué nos comportamos así, qué es lo que hemos seguido hasta ahora. Y entonces cuando yo empiezo a tener conciencia y empiezo a corregirme a mí misma, porque yo, que soy muy feminista, que hago un máster en feminismo, que lucho mucho por esto, yo misma me encuentro muchas veces con comportamientos machistas o con pensamientos machistas que si yo misma no me freno y digo, esto ya no, o sea, esto es machista lo que estás pensando, te estás alegrando por algo que realmente parte de algo bastante machista, ¿no? Entonces, es empezar por uno mismo, porque si yo empiezo a cambiar,
mi forma de ver las cosas, mi forma de actuar, siendo chica, las cosas también van a cambiar, pero siendo chico también me tiene que pasar lo mismo. Veo mucho, ¿no? Los hombres que no sabemos si meterlos o no meterlos dentro del movimiento. Los hombres tienen su lugar también dentro del movimiento feminista y tienen su lugar en el mundo, por supuesto, en el que tienen que decir algo sobre esto. Los hombres tienen que darse cuenta de las cosas que han hecho mal o que otros están haciendo mal. Cuando yo no río las gracias a un comentario machista o no sigo un comportamiento machista o no me dejo llevar por la corriente porque esto siempre ha sido así, siempre nos hemos reído de lo mismo, siempre hemos hecho las cosas así, estoy empezando a marcar una diferencia. Es verdad que desde el feminismo, desde el movimiento, pedimos a los hombres que no se apropien del movimiento, porque entonces sería caer otra vez, ¿no?, en el patriarcado, en el paternalismo, que estén apoyando, que no intenten ser protagonistas, pero que apoyen y que cambien su forma de ser hombres, porque es que al final tenemos que redefinir la masculinidad y tenemos que definir la feminidad, porque las tenemos muy mal definidas y eso nos lleva a donde nos lleva. También quería profundizar y quería tirar a la mesa para las dos, ¿no? En el sentido de que muchas veces a Jesús no lo identificamos como esto, ¿no? Jesús y la Biblia es muy clara de ser imitadores de Cristo, ¿sabes? Ser humildes como Él, buscar la paz, buscar todo esto. Entonces me gustaría que identificáramos entre los tres a Jesús como una persona que rompe los esquemas y le da derecho a la mujer. O sea, ¿qué cosas se les puede ocurrir a vosotras de que realmente Jesús lo hizo de esa manera y que nosotros podríamos imitar eso de Jesús a la hora de afrontar con mujeres en su tiempo? Bueno, yo el ejemplo más claro que veo es que él estuvo dispuesto primeramente a hablarles, ¿no? O sea, era una sociedad en la que probablemente, como decíamos, la mujer estaba totalmente por debajo del hombre y a muchas seguramente ni les dirigirían la palabra porque no eran importantes. Entonces Jesús ya rompe el primer esquema de acercarse él y hablarles, ¿no? Y bueno, un ejemplo, por ejemplo, es que hablaba con las prostitutas, ¿no? O sea, Jesús no tenía ningún problema y obviamente no para contratarlas, vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero él se preocupaba pues que ellas también tuvieran sus necesidades cubiertas, sus necesidades espirituales, me refiero, ¿no? Sí. Hay un ejemplo muy bueno que es cuando Jesús resucita, ¿no? Cuando Jesús resucita, ¿a quién se le aparece? ¿A quién va a decirle las cosas, no? Uh-huh. Es a una mujer, a unas mujeres. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Que estas mujeres van, lo cuentan. ¿Y qué les ocurre? Que no las creen. Que no las creen, porque no se creía lo que decían las mujeres, porque las mujeres hablaban por hablar, entonces nadie las cree, ni siquiera los discípulos las creen porque son mujeres. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué hace? A las primeras a las que va a dar notición es a unas mujeres. Entonces, yo creo que rompe esquemas una y otra vez, que a lo mejor hoy en día nos parece como, bueno, tendría que ser lo normal, ya, pero es que en esa época... contextualicemos, no era nada normal. De hecho, él tenía discípulos, pero realmente a su vez también tenía discípulas. Y eran todas esas mujeres a las que se les apareció y todas las mujeres que, al igual que los discípulos, habían estado al lado de Jesús todo ese tiempo, todos esos años. Hay una caricatura que me gusta mucho de un pastor que se llama Naked Pastor, donde son unas mujeres preguntándole a Jesús, ¿pero por qué no hay discípulas, ¿no? Y Jesús dice, pregúntale a ellos, o sea, no me preguntes a mí, pregunta a la sociedad de ese tiempo que realmente no lo permitía, ¿no? Y en realidad sí que vemos a Jesús con la mujer samaritana, que es la primera evangelista, lo vemos con la mujer que es pillada en adulterio, cómo la reivindica y cómo sale adelante. Veo otro ejemplo que me encanta, que tú dirás, ¿está en la Biblia eso? Pues amigo, está en la Biblia. Está la mujer tullida de la mano, está fuera de la sinagoga. En la sinagoga las mujeres no podían hablar, tenían que sentarse al lado izquierdo porque no eran importantes, no podían participar. Jesús lo que hace en sábado, pasa a la mujer justo al centro, que eso es solamente los hombres de mucha posición lo podían hacer, y le impone las manos. O sea, es una posición de darle autoridad a esa persona, la toca y la sana. Era romper los esquemas. Yo estoy seguro que si Jesús estuviera en estos tiempos, rompería nuestros esquemas completamente de lo que nosotros pensamos de cómo Jesús iba a comportar ante la sociedad. Y sería muy feminista y defendería la igualdad. Y es importante entender eso, ¿no? Que Jesús lo hace, pero no lo hace por meterse en triquiñuelas o por ser simplemente un loco rompe esquemas. No, lo hace porque quiere reformar y quiere estar en pro de los derechos humanos y de la imagen, la dignidad humana, ¿no? Quiere darle el valor al ser humano por igualdad.
igualdad como creación. Y a veces nos olvida esto. Yo creo que es importantísimo ver a Jesús como eso y también como nosotros ver que nuestra cosmovisión cristiana sí que encaja con el feminismo. De hecho, deberíamos ser los primeros que estuviéramos en primera fila para defender esto, ¿no? Nos suele pasar mucho con los movimientos sociales que es como que siempre nos enganchamos tarde, ¿no? Nos enganchamos al final porque somos recelosos a ¿está bien esto? ¿No está bien esto? Y en cuestión de derechos humanos tendríamos que ser siempre los primeros en decir, oye, que nosotros esto lo llevamos diciendo mucho tiempo, que nosotros creemos en un Dios que dijo esto hace mucho tiempo, que no es algo de ahora. Pero no sé cuál es el problema, que nos cuesta siempre engancharnos a estas cosas y ser los primeros. Es lo que decía antes. Los cristianos en general, da igual la denominación a la que pertenezcan, tienen una fama muy mala, una fama también muy merecida, o sea, en cuanto a, pues eso, a machistas, a un montón de cosas. Entonces, ese porcentaje de cristianos que no lo somos todos y que sí que reivindicamos estas cosas y que sí que reivindicamos los derechos humanos, tendríamos que hacer más ruido en ese sentido de decir, hey, que esto no tiene que ver con Dios. Lo que están haciendo estos religiosos en el nombre de Dios no tiene que ver con Dios. Me gustaba, ¿no?, lo que aprendimos hace poco sobre el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Cuándo tomo el nombre de Dios en vano? Cuando muestro a Cristo como no es. Entonces estoy pecando directamente porque me estoy comiendo un mandamiento y estoy haciendo que la gente no pueda ver a Dios. Entonces, hagamos que la gente vea a Dios, que Dios no tiene nada que ver con el machismo, que Dios no es machista y que Dios en ningún momento ha querido esta desigualdad. Entonces, sí que creo que tenemos que ser los primeros en decir, hey, este es nuestro Dios que no tiene nada que ver con lo que esta gente está diciendo de Dios. Exacto. Y pronto es el 8M, el día en el que pues somos llamados, o sobre todo las mujeres, a dejar el trabajo, a dejar de ir a clase para ir a reivindicarnos, a reivindicar nuestros derechos, ¿no? ¿Tú crees que es importante participar en este tipo de marchas, que son útiles, o los movimientos como el Me Too y todo eso? Pues a ver, yo creo que todos los movimientos que tengan que ver con esto son importantes. El Me Too, por ejemplo, fue un movimiento que nos ha llevado a estar como estamos ahora. O sea, ha sido el detonante de que las marchas sean tan masivas estos últimos años. Si no hubiese sido por el Me Too, no sabríamos la cantidad de cosas que han pasado. El Me Too fue un movimiento muy importante que empezó diciendo, oye, a mí me ha pasado esto. Y entonces todas nos vimos identificadas de decir, es que a mí alguna vez también me ha pasado algo parecido. Y entonces de decir, es que no soy la única, es que nos pasa a todas y esto no tiene que ser normal, ni tendríamos que naturalizar que se abuse de nosotras o en cualquier escala. Me pasa que una vez cenando con unas amigas empezamos a hablar de esto y empezamos a sacar cada una historias en las que decíamos, es que todas hemos vivido una situación que no tendríamos que haber vivido, en mayor o menor escala. Sí que es verdad que había grados, pero un tipo de abuso que no tendríamos que haber vivido. Y sin embargo, todas tenemos, si rascamos un poco en nuestra vida, alguna historia de un encuentro que no tendríamos que haber tenido con un hombre. Entonces, claro que me parecen súper importantes. Y la marcha del 8M creo que en los últimos años ha servido de termómetro para ver en qué punto estamos en cuanto al movimiento, en cuanto al avance de los derechos. Creo que la marcha es importante porque es un termómetro, ¿no? Porque hace ver la sociedad, oye, que estamos aquí y que todas estas pensamos que esto se tiene que acabar, que basta ya de que seamos humanos de segunda, que todos tenemos que ser humanos de primera, ¿no? Pero más que la marcha del 8M, que por supuesto creo que es bueno que la gente vaya, más que una marcha, creo que tiene que ser algo que sea un cambio real en cómo hago las cosas y cómo veo las cosas. Que me importa más que ese cambio sea real que acudas a la marcha, ¿sabes? O sea, que por mucho que acudas a la marcha y muevas una pancarta, si luego tú sigues siendo una persona machista en tu día a día, como mujer claro, sigues juzgando a otras mujeres, sigues rivalizando con ellas y como hombre sigues dejando a la mujer en una situación de denigración entre tus amigos y tal, es que me da igual que hayas ido a la marcha.
¿Entiendes? O sea, la marcha es un termómetro. Es para que nos reforcemos, digamos, no estamos solas, hay mucha gente que piensa como nosotros y esta sociedad tiene que escucharnos de que estamos aquí y que cada vez vamos a ser más. Pero creo que no es lo más importante. Pues sí que es muy interesante lo que dices y creo que es muy importante volver a remarcar la idea de que, primero, como cristianos, tenemos que salir de nuestra burbuja, no puede ser que nos quedemos dentro de nuestras iglesias sin meternos en el tema, porque realmente es importante que hagamos, como decía Josías, ¿no? de reflejar de verdad lo que intentaba mostrarnos Jesús y decirle a la sociedad, pues mira, a nosotros también nos importa, y que no tengamos miedo de ir a las marchas, porque realmente lo que tenemos que hacer es eso, reivindicar esos derechos, porque realmente sí que deberíamos tener esas mismas oportunidades que tienen los hombres. Y bueno, si eres hombre debieras apoyar a tu madre, a tu hermana y todo, ¿no? Por supuesto que sí, pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Yo sé que es una pena porque seguro que surgen dudas y surgen muchas cosas que bueno, que poco a poco las iremos aclarando y por eso es que Antídoto pues es una comunidad donde puedes estarte comunicando con nosotros constantemente y nosotros estaremos ahí para apoyarte, para poder seguir con este tema que realmente es súper, súper interesante. Pero antes de irnos nos gustaría dejar con unos consejitos prácticos para que puedas llevar pues al día a día lo que hemos hablado hoy. ¿Qué les parece si empiezas tú, Clara? Dinos algo práctico que puedan hacer las personas que nos están siguiendo. Bueno, yo creo que una vez eres consciente de esos comentarios o de esos comportamientos, que eso lleva un tiempo también ser consciente de eso y hay que trabajárselo, que no viene de la noche a la mañana, no dejar que otros sigan haciendo eso. Si yo estoy en un grupo de amigos o de amigas donde hay comentarios machistas a cualquier nivel, decir, hey, eso no hace falta, es que sobra totalmente. Cuando nos corregimos, nos dejamos en evidencia de alguna forma de decir, vale, esto no está tan bien que lo diga, ¿no? Si yo soy una chica y veo como otra chica está criticando a otra chica por lo que lleva puesto, por su forma del cuerpo, o lo que sea, decir, es necesario que nos midamos por esa regla, es necesario que entre nosotras no nos apoyemos y estemos aún criticándonos y juzgándonos milimétricamente. Y los chicos igual. Comentarios machistas que se pueden hacer sobre las chicas hay una infinidad. Entonces, corrijámonos con amor, por supuesto, pero para que la otra persona también diga de repente, ostras, pues sí, a lo mejor no lo había pensado, pero esto sí es machista. Y en el momento que nos corrijamos todos los unos a los otros, habrá muchas cosas que descubramos que sin querer, porque esta es nuestra estructura y nuestra sociedad, las decimos. Yo creo que eso en nuestro día a día debería ser importante y que nos rechinen los oídos, que no lo dejemos pasar como, bueno, ellos o ellas son así. Muy bien, a mí me gusta mucho esa idea y yo la complementaría con el estudio de la vida de Jesús, porque me parece súper inspirador cómo él, en una sociedad tan cerrada, consigue pues salirse de esos límites, ¿no? Y decir, pues mira, yo voy a cambiar aquí las cosas todo lo que yo pueda, y yo creo que nosotros por lo menos podríamos intentar hacer lo mismo. Así que pues mira, yo creo que estudiar la vida de Jesús nos puede inspirar en ese sentido. Muy bien, y yo por último me gustaría decirte que cuida lo que ves, porque lo que ves es lo que reproduces, ¿no? En muchas ocasiones, pues tanto la pornografía o cosas más sencillas, ¿no? Como las series que vemos, las publicidades, todas esas cosas, todo lo que vemos, todo lo que mamamos de esa sociedad, finalmente es lo que terminamos reproduciendo. Cuida lo que ves, cuida lo que lees, y si lo vas a ver, lo vas a escuchar o lo vas a leer, amigo, pues después hazlo críticamente, no lo hagas para tragártelo así como muy inocente o muy naif. No, al contrario, cuida eso y cuida lo que reproduces, porque puedes estar accionando de una manera como muy dejándote llevar y puedes estar haciendo cosas que realmente nos hacen mucho daño y mucho daño a un colectivo tan importante como son las mujeres. Así que busquemos eso, busquemos practicar esas cosas y busquemos realmente llevar a la práctica todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, hemos llegado al final y me gustaría pues despedir a nuestras dos amigas y sobre todo pues que esta familia Antídoto crece y sobre todo, ya sabes, no solamente que crece, sino que también tiene valores, tiene principios, nos basamos en la Biblia, pero también queremos cambiar las cosas de esta sociedad. Así que Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. ¿Qué tal tu experiencia, Antídoto? Muy bien, genial. Muchas gracias a Jay, esperamos que vengas pronto otra vez. ¿Qué gracias, tal tu experiencia otra vez? Muy bien, como siempre. Pues me alegra mucho. No te olvides de que tenemos redes sociales, que nos puedes encontrar en Instagram como antídoto_off, que también puedes ver este podcast en vídeo por si quieres ver nuestras bellas caras. Y por supuesto tenemos Twitter, tenemos The
de todo y nos puedes escribir, que es lo más importante. Esta familia Antídoto quiere comunicarse contigo, quiere que estemos en contacto. Nos puedes escribir al número 644-560-734. Si no, en Instagram, en Facebook y en todos lados nos puedes escribir un mensajito y te contestaremos lo más pronto posible. ¿Para qué? Pues para poder estar en contacto, para poder querernos y que esta familia siga creciendo. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos hasta el siguiente Antídoto. Hasta luego.